Hola, ¿cómo están? ¿Se están cuidando? Bueno, en este video voy a hablar sobre las expresiones algebraicas, ¿sí? ¿Cómo lo pensé? ¿Cómo lo pensé al video? ¿Cómo me planteé el desarrollo del video? A partir de algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué son las expresiones algebraicas? Es muy importante que ustedes puedan reconocer a las expresiones algebraicas a partir de sus rasgos, sus características, o sea, la definición. También, a partir de ese reconocimiento del objeto, también cuando cumple otras características, otros rasgos, pertenecen a un tipo de expresión algebraica. O sea, vamos a clasificar a partir de la pregunta qué tipos de expresiones algebraicas hay y a qué rama de la matemática pertenecen. En ese mundo de la matemática que se construye a partir de diferentes ramas, debemos saber dónde se sitúan las expresiones algebraicas. Es decir, tener una mirada más amplia de este objeto matemático. Y bueno, en esta preocupación permanente que yo tengo para que ustedes puedan aprender bien la hermosa ciencia, esta hermosa ciencia llamada matemática, que tengan una construcción del sentido de los conocimientos matemáticos, voy a abordar otras cuestiones también vinculadas a la matemática y a su aprendizaje, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, estos planteos son los que orientan el desarrollo de este video. Bueno, iniciamos, ¿les parece? Pero salgo de escena, salgo a partir de la próxima filmina, salgo de escena. Comienzo el desarrollo del tema. Adelante, vamos atendiendo, ¿eh? Vamos a iniciar el tema revisando conocimientos previos. Particularmente me refiero a las ecuaciones. Nosotros hemos definido lo que es una ecuación, hemos hablado de las características y también focalizamos en un tipo particular de ecuaciones, que son las ecuaciones lineales con una incógnita. Pero, a su vez, dimos ejemplos donde decíamos que existían ecuaciones con más de una incógnita y no necesariamente lineales, porque las lineales son de primer grado, dijimos. También existen ecuaciones de grados mayores a un grado, ¿sí? Por ejemplo, de segundo grado, como es el que tienen ahí en la filmina. Hemos visto cuestiones teóricas, como ecuaciones equivalentes, las propiedades uniformes de la suma, de la resta, de la multiplicación y división, para poder fundamentar, justificar la resolución de las ecuaciones, poniendo énfasis en todo momento de esa relación inseparable entre la teoría y la práctica, donde es imposible poder comprender a los objetos matemáticos sin estar en esa relación permanente entre la teoría y la práctica. Luego resolvimos problemas mediante ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, hemos resuelto diferentes tipos de problemas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver las ecuaciones lineales con una incógnita que estudiamos con las expresiones algebraicas? Y yo les contesto, tienen mucho que ver. Y como tienen mucho que ver, entonces planteemos una ecuación. En este caso, una ecuación lineal con una sola incógnita. Cuando la trabajamos este objeto matemático, ¿cómo los definimos? Nosotros lo definimos como que una ecuación es una igualdad en la que aparece una o varias incógnitas. Y el objetivo es hallar el valor que toma la incógnita, que es la solución de la ecuación. También en ese momento dijimos que cualquier condición sobre una o más incógnitas que se expresa como una igualdad se llama ecuación. Es decir, en este caso, la condición sobre la que se somete a la incógnita es que multiplicado por 3 y restado 4 sea igual a la incógnita multiplicada por 7 más 12 y que esas dos condiciones sean iguales entre sí. De esa manera, esas condiciones impuestas sobre la incógnita deberían producir la igualdad. Bien, entonces, la idea es tomar esos conocimientos previos y otorgar nuevos significados. ¿A partir de qué? Les sugiero que observen el primer miembro. En el primer miembro, ¿qué tengo? 3 por x menos 4. Es decir, tengo una expresión en la que combino
letras, en este caso la letra X, a la que llamamos incógnita, con números. Y esa combinación de letras y números están unidas entre sí por la operación resta. Entonces tenemos 3x menos 4. Pasa lo mismo en el segundo miembro. Fíjense, en el segundo miembro hay una combinación de letras, en este caso hay una sola letra también, y números, unidas entre sí por la operación de multiplicación y suma. Bien, entonces, podríamos dar un nuevo significado al concepto de ecuación y decir que una ecuación es una igualdad entre expresiones que son una combinación de números y letras ligados entre sí por operaciones aritméticas, ¿sí? O sea que partimos ahora de una ecuación y le otorgamos el significado de igualdad entre dos expresiones que son combinaciones de números y letras. ¿Cómo podríamos llamar ahora a esas combinaciones de números y letras? Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle el nombre de expresión algebraica. Entonces, por lo tanto, una ecuación va a ser la igualdad entre dos expresiones algebraicas que serán denominadas miembros de la ecuación. Fíjense cómo estamos planteando nuevos significados al concepto inicial de ecuación. Ahora, en lugar de hablar solamente de una igualdad en la que aparecen incógnitas, hablamos de una igualdad entre expresiones algebraicas. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos caracterizar o definir a las expresiones algebraicas? ¿Qué son las expresiones algebraicas? Una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligados entre sí una cantidad finita de veces por los signos de las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Fíjense que hablamos de combinación de letras y números, por un lado. Esas letras y números tienen que estar ligadas a una cantidad finita de veces. ¿Qué significa? Que debo poder contar la cantidad de términos, debo poder contar, no debe ser de manera infinita, no debe ser, debe tener un fin, ¿sí? Y los signos que ligan son las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Podríamos hablar de 6 de las 7 operaciones aritméticas. Vamos a ejemplos. Fíjense, en este caso, tengo una expresión algebraica que no es una igualdad, por lo tanto no es una ecuación, pero sí es una expresión algebraica, combina letras con números, unidas entre sí por qué operaciones. Tengo la suma, tengo multiplicación, cuando hace 3 por x por y, y tengo potencia. Es decir, que acá tengo una expresión algebraica que no necesariamente es una ecuación. En este caso, la expresión 2, ¿le suena, le hace ruidito esta expresión 2? Tengo p de x igual a 2x al cubo más 4 tercios de x menos 6. Es una combinación también de letras y números donde aparece la suma, la resta, la multiplicación y la potenciación. Y esta expresión se llama polinomio. ¿Se acuerdan que vieron los polinomios? Por lo tanto, los polinomios son expresiones algebraicas. Vamos a la tercera. La tercera parece una igualdad, donde debo despejar la incógnita x. La diferencia es que la incógnita x está afectada por la operación división. Es decir, que acá aparece lo que se llama la fracción algebraica. Si ustedes observan, fíjense, el primer término del primer miembro, 8x sobre x menos 4, es una fracción algebraica. ¿Por qué? Porque la incógnita está en el denominador. Lo mismo ocurre con 7x. Es una ecuación donde vamos a ver después que tiene un lugar dentro de la clasificación. Por lo tanto, las ecuaciones son expresiones algebraicas. Después tengo la 4, la expresión 4, la expresión algebraica 4, que también es la combinación de letras y números, pero acá un detalle, fíjense, uno mira y rápidamente aparecería como que está la radicación. No, la radicación está afectando a un número, por lo tanto, ¿qué tipo de número es? Es un número irracional, ¿sí? Entonces,
¿Qué operaciones afectan? En este caso, en la 4, afecta la resta, la multiplicación, cuando hago 4 por x al cuadrado, cuando hago raíz cúbica de 3 por x, y afecta la potenciación. No afecta la radicación, porque esa raíz forma parte del número irracional. La expresión 4, f de x, es una función, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. Por lo tanto, también vemos que las funciones son expresiones algebraicas. Luego tengo la expresión 5, la expresión algebraica 5, que también es una ecuación, pero acá hay una diferencia, observen detenidamente, respecto a la expresión 4. Acá sí la radicación afecta a la letra, ¿sí? Entonces a la incógnita, ¿está? Entonces es una ecuación, ¿sí? Es una expresión algebraica, pero acá ¿qué operaciones intervienen? Intervienen la suma, la multiplicación cuando hago 3 por raíz cuadrada de x y también aparece la radicación. Luego obtengo la expresión 6, ¿sí? Fíjense que es una expresión algebraica, también es una expresión algebraica donde aparece la radicación, pero en lugar de ser una igualdad aparece una desigualdad. Vamos a ver que en este caso, en lugar de una ecuación, estoy en presencia de una inecuación. Por lo tanto, mirando así rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos ver diferentes expresiones algebraicas y algunas son polinomios, otras son ecuaciones, otras son funciones, ¿sí? Y otras son nada más como la 1, una expresión algebraica. Y también tengo la 6, donde aparece la inecuación. Son distintos objetos matemáticos, todos que tienen en común, viven en el mundo de las expresiones algebraicas. Viven es una forma de decir, porque ustedes bien saben que los objetos matemáticos no son objetos concretos. Lo que quiero decir es que se encuentran, ¿sí?, en ese mundo que es el mundo de las expresiones algebraicas. Todas tienen en común de ser una expresión algebraica. Pero ojo, ahora sí, atiendan bien, atendiendo bien acá. Aparece la expresión 7. Uno mira rápidamente y tiende a pensar, otra expresión algebraica. Está la combinación de letras y números. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá, fíjense que la incógnita, o la expresión, o la letra, perdón, está mal, no es incógnita porque no es una ecuación, ¿sí? La letra aparece como índice. Entonces, no es una expresión algebraica, no está afectada a una radicación. Lo mismo ocurre en la expresión 8, fíjense, donde aparecen los puntos suspensivos. ¿Qué dijimos nosotros cuando hablamos de la definición de expresión algebraica? Deben estar ligadas las letras y los números una cantidad finita de veces. Y acá el punto suspensivo o los puntos suspensivos significa que esto continúa. Por eso es muy tentador pensar que las expresiones 7 y 8 son expresiones algebraicas si nos quedamos en la definición de que la expresión algebraica es una combinación de letras y números y perdemos de vista la otra parte de cantidad finita y las operaciones que ligan a ambas, a las letras y números. Por eso insistimos en esta cuestión de que hay que leer, hay que interpretar, hay que comprender las definiciones para poder identificar cuáles son sus rasgos que caracterizan a ese objeto que estamos definiendo. Insisto en esto. De esta manera, entonces, podemos decir que por un lado tenemos 6 expresiones algebraicas de diferente tipo, que después vamos a ver cuáles son cada una de ellas, y también tengo expresiones que no son expresiones algebraicas. ¿Qué nos permiten hacer las expresiones algebraicas? Bueno, en realidad les digo que las expresiones algebraicas son muy importantes, pero muy importantes, en el campo de la construcción del conocimiento matemático y el desarrollo de la ciencia. Pero de todas maneras yo voy a tratar cuestiones básicas que hacen a la importancia de las expresiones algebraicas. Una de ellas tiene que ver con la traducción de lenguajes. Nosotros vimos que el matemático trabaja con diferentes tipos de lenguajes, coloquial, simbólico y gráfico. En ese momento hemos visto, por ejemplo, que teníamos una expresión en el lenguaje coloquial y pasábamos al lenguaje simbólico.
Entonces decíamos, por ejemplo, el doble de un número y simbólicamente 2 por x. El siguiente de un número, x más 1. Si nosotros miramos detenidamente, a partir de la definición que acabamos de dar de expresiones algebraicas, podríamos decir que la traducción, en este caso, de esas dos expresiones dadas en el lenguaje coloquial, en el lenguaje simbólico, son expresiones algebraicas, tanto 2 es 2x como x más 1. Por ello se habla de la existencia de un lenguaje que es el lenguaje algebraico, es decir, que existe un lenguaje particular que es simbólico y es un lenguaje algebraico, que es aquel que utiliza símbolos donde se establecen esas relaciones entre letras y números ligadas entre sí por las operaciones aritméticas que vimos. Es decir, el lenguaje algebraico son aquellas expresiones del lenguaje simbólico que utiliza, ¿sí?, expresiones algebraicas. Por lo tanto, podríamos hablar entonces, en lugar de hablar del lenguaje simbólico, en estos casos podemos hablar del lenguaje algebraico, ¿sí? La otra cuestión que también me permiten hacer es me permiten expresar relaciones dadas por fórmulas. Es habitual trabajar con fórmulas. Ustedes van a trabajar con muchísimas fórmulas. En la vida cotidiana se utilizan muchas fórmulas. ¿Las fórmulas qué son? Las fórmulas expresan relaciones entre datos, ¿sí?, que pueden ser interpretados como números o como cantidades. Si trabajo con cantidades, significa trabajar con un número seguido de una unidad de medida. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, la ecuación cuadrática. Vamos a ver nosotros que en la ecuación cuadrática, para resolver, se utiliza la famosa fórmula resolvente, la que tienen ahí, ¿sí? Entonces, esa fórmula resolvente me permite hallar las raíces. Fíjense que en este caso estoy hablando de una ecuación cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque es de segundo grado, una situación particular. Con el lenguaje simbólico y particularmente el lenguaje algebraico, puedo expresar valga la redundancia, una expresión genérica que identifique a cualquier ecuación cuadrática y a esa fórmula resolvente. O sea, permito generalizar utilizando el lenguaje algebraico. Fíjense lo valioso que es el lenguaje algebraico. Yo, a través de esa expresión, ¿sí?, de esta que está acá, ¿no es cierto? Están viendo ax cuadrado más bx más c igual a 0 y la fórmula resolvente, ¿sí?, estoy conteniendo a los infinitos casos particulares, asignándole a los datos A, B, C, números determinados. ¿Está? Otro ejemplo. Fíjense el ejemplo del cálculo del volumen de un cilindro. En este caso es un caso particular, donde tengo como dato la longitud de la altura y la longitud del radio, ¿no es cierto? Del radio de la base, ¿sí? Entonces 5 centímetros y 12 centímetros. En este caso, los datos son cantidades. Son cantidades porque es un número seguido de una unidad de medida. La unidad de medida es la longitud. Pero tengo a su vez una fórmula, ¿sí?, que es la que aparece ahí, pi por r cuadrado por h, donde me expresa el volumen en función a esos datos, en función al radio y a la altura. Es decir que la fórmula en el lenguaje algebraico, ¿sí?, utilizando permite generalizar. Fíjense en la importancia del lenguaje algebraico. Permite esa generalización de expresiones que uno, asignando a esos datos números o cantidades, transforma en casos particulares. Esto dio un salto cualitativo muy importante en el campo de la matemática. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos trabajando, o en su momento, estaban trabajando solamente con números y con las operaciones, ¿sí? O sea, en la rama de la aritmética. Se trabajan con números, ¿sí?, y con las operaciones, la suma y la resta. Observen lo que había pasado años atrás. Se trabajaba solamente en el campo de la aritmética. Con el lenguaje algebraico y con el álgebra en particular, ¿sí?, que es la rama de la matemática que utiliza ese lenguaje algebraico, se pudo generalizar. Entonces, esa operación, por ejemplo, 3 más 2 igual a 5, a través de ese lenguaje algebraico se pudo expresar como A más B igual a C.
cualquiera sea el conjunto numérico A más B igual a C, me está expresando en forma general la operación. El álgebra, por eso es pensada, y fue pensada en su momento, como que expandió, como que extendió el campo de la aritmética, como que permitió esa generalización, una ampliación. Se pasó de la rama de la aritmética a la rama del álgebra y la matemática fue creciendo, se fue desarrollando. Ya hablo de aritmética y estoy hablando de álgebra, dos ramas de la matemática, que podríamos decir que la aritmética tiene como estudio los números y las operaciones, y el álgebra, de manera sencilla, podríamos hablar que trabaja con las relaciones de los números, las letras y los signos en forma genérica, ¿sí? Podríamos decir de manera sencilla, porque en realidad lo que estudia el álgebra es el estudio, ¿sí?, de las combinaciones que se presentan en las estructuras abstractas acorde a determinadas reglas, pero no vamos a especificar sobre eso, ¿sí? Ahora, dicho esto, entonces podríamos presentar cuáles son las distintas ramas que estudia la matemática o las distintas ramas que conforman la matemática. Tenemos la aritmética, el álgebra, análisis, probabilidad estadística, geometría, lógica matemática. Conjuntos, algunos estudiosos consideran que los conjuntos no forman parte de una rama de las matemáticas. Yo estoy del lado de los otros estudiosos que sí consideran que los conjuntos es una de las ramas de las matemáticas. Tal es así que hay una teoría, ¿sí?, que es la teoría del conjunto, donde esa teoría se permitió construir y se utiliza un lenguaje que permitió construir grandes estructuras abstractas. Por lo tanto, para mí es una rama de las matemáticas e incluso seguimos usando, sin dar la teoría de conjuntos, seguimos utilizando en muchas de las otras ramas el lenguaje conjuntista. Por lo tanto, lo pongo ahí como una de las ramas. Otros también hablan como que otras ramas serían las matemáticas aplicadas. Yo entiendo que las matemáticas aplicadas forman parte del ADN de las matemáticas. O sea, que las matemáticas aplicadas atraviesan a cada una de estas ramas. Entonces, después, quien está interesado puede indagar respecto a qué estudia cada una de estas ramas. Pero fíjense, hay algo que no debemos perder de vista y por eso planteo este dibujito de el hombre con las trayectorias. Todas estas ramas están relacionadas entre sí. O sea, uno va transitando por cada una de las ramas, muchas veces sin darse cuenta que está trabajando en una rama en la otra. Porque si hay algo que caracteriza, insisto en esta idea, al conocimiento matemático, es esa idea de una ciencia relacional, donde todo está relacionado con todo, ¿sí? Esa sistematicidad, ese carácter sistémico que tiene. Nunca pierdan de vista esto. Cuando ustedes transiten distintas materias de la carrera, van a ver que se van a ir manejando con distintas ramas, ¿no es cierto?, de la matemática, incluso en la misma vida cotidiana, ¿está? Porque si hay algo también que distingue a la matemática es las relaciones que se pueden establecer con situaciones de la vida cotidiana. Bien, avanzando ahora con el otro planteo que les había dicho al inicio de la presentación de este video. ¿Se acuerdan que el planteo que me queda es qué tipo de expresiones algebraicas hay? ¿Qué tipos de expresiones algebraicas hay? Bueno, de alguna manera lo que voy a desarrollar ahora es una clasificación, pero ojo, hay distintos tipos de clasificaciones de expresiones algebraicas. Ustedes van a encontrar que se pueden clasificar, por ejemplo, las expresiones algebraicas, las polinómicas, por ejemplo, por el número de términos. Yo acá en este caso me voy a dedicar a clasificar según las operaciones que afectan a las letras, ¿sí? A las variables. Voy a trabajar sobre eso, sobre ese tipo de clasificación. ¿Está? Vamos a clasificar entonces y voy a utilizar como modo de desarrollo, de presentación, un diagrama de flujo.
El diagrama de flujo es un modo de representación de un algoritmo o de un pensamiento proceso. Se utiliza muchísimo en lo que es programación, en lo que es también economía y en la psicología cognitiva. La psicología cognitiva, ustedes saben que estudian los tipos de pensamiento. Entonces, de alguna manera, yo en esta parte que voy a presentar los tipos de expresiones algebraicas, estoy poniendo en juego un tipo de pensamiento en particular, que me parece que está bueno porque ayuda a comprender la clasificación de expresiones algebraicas. Entonces, vamos a suponer, yo tengo la expresión algebraica, ingreso una expresión algebraica, 3x más raíz cuadrada de x. Acá me voy a detener un segundito para explicar algo. Es la expresión algebraica donde está la combinación de letras, aparece una sola letra con números y una cuestión. Los números podríamos pensar como constantes, porque el 3 siempre va a ser 3, y la letra X una variable porque puede tomar infinitos valores. Entonces, la pregunta, ¿sí?, a partir del ingreso de la expresión algebraica es, ¿en la expresión algebraica aparece al menos una de las variables afectadas por una raíz? ¿Sí? Ese es el planteo. Ingreso la expresión, ¿aparece al menos una de las variables afectadas por una raíz? Cabe la posibilidad que sí o que no. Son caminos diferentes. ¿Qué pasa si ocurre que sí aparece una variable afectada por una raíz, como es el caso? En esa situación, entonces, estoy frente a una expresión algebraica irracional. Es decir, que las expresiones algebraicas irracionales, ¿cuáles son? Son aquellas donde al menos una de sus variables está afectada por la operación radicación. Una vez que ya la identifico como una expresión algebraica irracional, ojo, no cabe otra posibilidad de que sea otro tipo de expresión algebraica. Entonces, ingreso otra expresión algebraica, 3x más 4 igual a 2x. Una ecuación, ¿no es cierto? Que es una expresión algebraica porque vimos ya que es una igualdad entre expresiones algebraicas. Por lo tanto, pertenece al campo de las expresiones algebraicas. Bien, dicho esto, viene la pregunta entonces. ¿En la expresión aparece al menos una de las variables afectadas por una raíz? En este caso no, entonces no está la opción sí, paso a la opción no. Si cabe la opción no, entonces significa que es una expresión algebraica racional, ya no es más irracional. Insisto en esta idea, una vez que descarto que sea irracional, pasa a ser racional, pero no puede ser irracional a la vez, ¿está? Por eso es conveniente siempre primero plantear esta pregunta si está afectada por una raíz, ¿está? Entonces, como no está afectada por una raíz, 3x más 4 igual a 2x, es una expresión algebraica racional. Entonces, viene la pregunta, ¿aparece al menos una de las variables como denominador de la fracción? Miro la expresión 3x más 4 igual a 2x. ¿Aparece una de las variables como denominador? No, no aparece. Pero ¿qué pasaría si sí aparece? Si aparecería, estaría frente a una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Cuáles son las expresiones algebraicas racionales fraccionarias? Aquellas en que una de las variables, al menos una, aparece como denominador. Fíjense los ejemplos que están ahí, ¿sí? Presenté como ejemplo una ecuación, ¿sí? Una ecuación sería racional fraccionaria y una función que es racional fraccionaria. Ahora, en este caso no aparece ninguna variable como denominador. Por lo tanto, en ese caso, estoy en presencia de una expresión algebraica racional entera, ¿sí? Entonces, por eso está 3x más 4 igual a 2x. Por lo tanto, si es una expresión algebraica racional entera, ya no cabe que sea racional fraccionaria. Una cosa no contiene a la otra, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Por eso esta opción de binaria, sí o no, una u otra, no ambas simultáneamente. ¿Está? Entonces, fíjense cómo utilicé un diagrama de flujo, una manera de pensar un proceso para clasificar los distintos tipos de expresiones algebraicas. Sintetizando, las expresiones algebraicas pueden ser irracionales
o racionales. Y si son racionales, racional fraccionaria o entera. Espero que hayan entendido. Bien, bueno, vuelve mi imagen al video. Voy a hacer una rápida síntesis del camino transitado en este video respecto a las expresiones algebraicas. Vimos que sí, las ecuaciones tienen mucho que ver con las expresiones algebraicas, ni más ni menos son igualdades de expresiones algebraicas, o sea que le otorgamos un nuevo significado a las ecuaciones. También hemos visto que las ecuaciones, como otros objetos matemáticos, como los polinomios, las inecuaciones, las funciones, son expresiones algebraicas. Todas son combinaciones de letras y números vinculados entre sí por operaciones aritméticas. La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. A su vez, también vimos que de acuerdo a qué operaciones afectan a las letras, son expresiones algebraicas racionales, irracionales, enteras o fraccionarias. Bueno, hemos hecho un recorrido de estos temas vinculados a las expresiones algebraicas. Ahora vamos a hacer rápidamente una revisión respecto a las otras cuestiones que yo les planteaba inicialmente en el video, que tiene que ver con el aprendizaje y el aprendizaje de la matemática en particular. Vieron que yo les había dicho vamos a hablar de otras cuestiones también. Entonces, siguiendo la misma lógica que vengo trabajando con los diagramas de flujo, voy a plantearlo también como un diagrama de flujo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos transitando el aprendizaje matemático? ¿Estás logrando buenos aprendizajes? ¿Qué significa estar logrando buenos aprendizajes? Y como yo les dije en otro video, saber los conceptos que vamos trabajando o los objetos matemáticos que vamos trabajando, por qué y cómo funcionan, qué fundamentos tienen para que funcionen de una determinada manera y en cuáles son las situaciones que me permiten utilizar ese concepto matemático, como por ejemplo en las ecuaciones. Es decir, si estoy aprendiendo con sentido, si tiene sentido lo que estoy aprendiendo hasta el momento. Cabe la posibilidad que sí o que no, ¿sí? ¿Qué ocurre si sí? Siento que estoy logrando buenos aprendizajes. Si siento que estoy logrando buenos aprendizajes, sigo haciendo lo mismo. O sea, que indudablemente este proceso que estoy transitando me está dando buenos resultados en términos de aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa si que siento que no estoy logrando buenos aprendizajes? Entonces me tengo que preguntar, ¿quiero lograr buenos aprendizajes? ¿Sí? ¿Quiero lograr buenos aprendizajes? Cabe la posibilidad que sí o que no. Si no quiero lograr buenos aprendizajes y siento que no estoy logrando buenos aprendizajes, bueno, sigo haciendo lo mismo, pero tengo que tener en claro que no estoy logrando buenos aprendizajes. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sí lograr buenos aprendizajes? Y bueno, debo comenzar a cambiar algunas cuestiones, debo comenzar a revisar algunas cuestiones, como por ejemplo, yo ahí le planteé un listado de algunas cuestiones. ¿Qué representaciones tengo yo de la matemática? O sea, si la pienso a la matemática de una manera como un conocimiento reglado, mecánico, por lo tanto voy a entender que ese aprendizaje debe ser reglado y debe ser mecánico, y en ese sentido sabemos que si voy en esa dirección no voy a tener buenos aprendizajes. Si las estrategias de aprendizaje que estoy utilizando son las adecuadas para aprender matemática, ustedes saben que si yo pienso que me limito a memorizar y a mecanizar, esas estrategias no me van a llevar por el buen camino, no me van a llevar por los buenos aprendizajes. Si las actitudes que asumo respecto al aprendizaje matemático es una actitud positiva, proactiva, ¿sí? O frente a una dificultad me desanimo y realmente es un obstáculo y me desanimo y no avanzo. En ese sentido tampoco voy por el buen camino del buen aprendizaje. Si pienso reviso si hago aprendizajes individuales y también trabajo en grupos, porque la interacción en grupos me permite discutir ideas, ver otros puntos de vista, y ese trabajo de construcción colectiva es
es muy importante porque me permite reflexionar y mirar críticamente cómo yo estoy aprendiendo. Después la otra cuestión tiene que ver con la organización de los tiempos de estudio. ¿Estoy organizándome bien respecto a cuánto tiempo destino al estudio? ¿Me armo un plan de trabajo, un plan de estudio? Eso también es muy importante revisar. Los invito a revisar para lograr un buen aprendizaje. El espacio físico, el lugar donde estudio, ¿sí? También es un aspecto. Y bueno, son algunas de las cuestiones que se me ocurren a mí para pensar en cómo promover buenos aprendizajes, ¿sí? Bueno, es para reflexionar. Nosotros tenemos que tener esa mirada reflexiva y crítica sobre cómo estamos aprendiendo. Bueno, y para cerrar este encuentro virtual que tuvimos, elijo una frase de Paulo Freire, indaguen quién es Paulo Freire, un gran educador, donde él nos plantea que no somos seres de adaptación, somos seres de transformación. Y bueno, fundamentalmente la transformación tiene que ver de qué manera transformamos las dificultades en grandes posibilidades. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando yo estoy aprendiendo matemática o en el aprendizaje de la matemática, esas dificultades que se me presentan, debo pensarlas no como las dificultades que nos desanimen, sino como las dificultades que nos animen a desafiar y a abrir nuevos horizontes en nuestras cabezas, a generar nuevos pensamientos, a pensar en utilizar nuevas maneras de revisar y de no solamente nuestro aprendizaje, sino nuestra manera de generar pensamientos que nos permitan mirar la vida de otra manera. Así que siempre desafiémonos, no nos adaptemos, transformémonos. Yo los invito a que ustedes se transformen. Nos vemos, hasta la próxima.